Si me muevo así un poquito, sí. Muy buenos días. Empiezo por saludar a todos los estudiantes de este programa en liderazgo y por agradecer a los organizadores para invitarme y darme esta oportunidad de comunicarme con ustedes, en la que mi objetivo es lograr motivarlos para que, bueno, se apunten al trabajo por la efectiva vigencia de los derechos humanos en América Latina, y esperando pues que esto les sirva de tanto de motivación como de herramienta para el trabajo. Vamos a estar hablando hoy sobre derechos humanos, democracia, ciudadanía y las relaciones que existen entre estos conceptos. Lo primero que tenemos que decir es que evidentemente existe esa relación y que en materia de derechos humanos pues encontramos que hay elementos básicos de la democracia que han sido definidos como contenido de ciertos derechos humanos. Lo vamos a ir pues analizando desde lo más específico hasta cuestiones más generales. Digo lo más específico porque vamos a ver cuáles son esos derechos humanos consagrados como tales que forman parte esencial de la democracia. Y así encontramos que en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero a la vez también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay artículos referidos a el derecho político a la participación, que incluye la participación directa y la participación a través de representantes, en los términos de todo ciudadano tiene el derecho de incidir en los asuntos públicos directamente o a través de representantes. Y luego entra el artículo a desarrollar a qué se refiere esto de la elección a través de representantes, consagrando el derecho a votar, el derecho a ser elegido, el derecho a que esas elecciones sean periódicas, auténticas, libres, en voto universal e igual, y por voto secreto que permita la libre expresión de la voluntad de los electores. Y por último, el último de los elementos en esta definición de derechos políticos pues está la igualdad de oportunidades en el acceso a las funciones públicas en un determinado país. Pues entonces ustedes ven como uno de los artículos del catálogo de derechos humanos está referido a estos derechos, que ustedes que han estudiado el tema de la democracia identifican que pues precisamente son esos elementos que hablan de la existencia de democracia formal. Adicionalmente, podemos nosotros afirmar que la democracia es el régimen que por excelencia permite el ejercicio de derechos humanos, es el régimen ideal, el sistema ideal para el ejercicio de derechos humanos. Pero ahí tenemos que subrayar que no solo para el ejercicio, sino para el ejercicio y control, es decir, para la vigilancia de los derechos humanos. Pudiéramos entonces encontrar otros sistemas políticos en los que en la práctica constatáramos que se respetan derechos humanos, pero el sistema democrático es el que decimos es ideal. ¿Por qué? Porque permite que eso no sea casual, sino que es parte de la concepción del mismo sistema, de modo que están establecidos en normas los parámetros para el ejercicio de esos derechos, pero además existen mecanismos para controlar la efectiva vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay violación a los derechos humanos, el sistema democrático plantea las posibilidades de retrotraer esa situación y reparar a los ciudadanos. ¿A través de qué mecanismo? Y ahí corrijo, no solo ciudadanos, a través de toda persona. Aprovechen esta corrección pues para profundizar cuál es el sentido de la misma. Cierro este paréntesis. Es decir, a través del Poder Judicial es que se permite y que se posibilita que las violaciones a derechos humanos sean conocidas, sean identificados los responsables y sean reparadas las víctimas. Esto existe en un sistema democrático, por eso afirmamos que es el sistema ideal.
para el ejercicio de los derechos. Adicionalmente, pues, tendremos que hablar del sistema democrático y cuáles son los elementos, y eso nos lleva a hablar de su vinculación con el Estado de Derecho. Caracterizar un poco más por qué decimos que es ese sistema ideal. Entonces hablamos pues de la separación de poderes, el sistema en que podemos identificar que existe, es parte elemental, la existencia de separación de poderes, así como de principio de legalidad y el que las autoridades deben estar sujetas a ese principio de la legalidad, pero como decíamos antes igualmente, la existencia de control judicial. Es decir, que la actuación de cualquier órgano del poder público, en todo caso, puede ser siempre revisada a través de los órganos del Poder Judicial. Y un elemento adicional de la definición del Estado de Derecho, particularmente en su vinculación con democracia, es pues el respeto en sí mismo a derechos humanos, el que esté contenido como parámetro de actuación el respeto y la existencia de garantías a los derechos humanos. Entonces vemos pues como hay un derecho humano en particular, el derecho a elegir, a ser elegido, el derecho a participar, que es elemental de la democracia y que es parte del catálogo de derechos humanos, es una primera línea de relación, pero adicionalmente pues estamos diciendo esa conformación del sistema democrático es la que permite efectivamente el ejercicio y defensa de los derechos humanos. Y adicionalmente pues tendríamos que decir que los derechos humanos sirven como parámetro para la medida de la calidad de la democracia. Es decir, podemos saber qué tan sana es o no una democracia, qué tan efectiva y eficiente es o no una democracia, a través de la revisión de la situación de derechos humanos en esa democracia en particular. Esto es lo que decimos, nos da unas herramientas muy concretas y muy específicas en esta materia. Aquí tendríamos, por tanto, también que hablar de las distintas concepciones que se pueda tener tanto de democracia como de derechos humanos, porque estamos hablando de un concepto de democracia que no se queda meramente en lo formal. La democracia formal sería aquella que nos habla exclusivamente de la existencia de elecciones con esas condiciones que hablábamos anteriormente, que estarían garantizando un derecho a elegir y ser elegido. Pero no se agota, como decíamos, la democracia en esos elementos formales, sino que además la democracia nos debe llevar a un concepto material, la revisión a fondo de la democracia nos debe llevar a un concepto material en que se incorpore también la revisión de la satisfacción de las necesidades de la totalidad de la población. Entonces, cuando hablamos de necesidades, podemos hacer referencia directa al tema de aquellas necesidades que han sido reconocidas como básicas en los catálogos de derechos humanos. Y cuando decimos necesidades de toda la población, podemos hacer referencia también a los conceptos de igualdad y de no discriminación, a que hacen referencia a esos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, pues, la revisión de un sistema democrático puede ser hecha, pues, según esa medida de cuál es la situación de cada uno de los derechos, no solamente el derecho a elegir y ser elegido, sino cada uno de los derechos. Y aquí también entonces entramos en ese concepto amplio de derechos humanos al que queremos hacer referencia, que trasciende una posible concepción de derechos humanos vinculados exclusivamente a derechos civiles y políticos, para llevarnos a la idea de la interdependencia entre los distintos derechos humanos, donde caemos en cuenta que no podemos defender exclusivamente derechos civiles y políticos porque todos guardan relación directa unos con otros, y la referencia necesaria a los derechos económicos, sociales y culturales, en el sentido de que son también derechos, son exigibles a los estados tienen obligaciones respecto a ellos, y por tanto esos derechos también nos sirven como medida para saber qué tan sana es una democracia,
cuál es la calidad de esa democracia, no solamente si se está respetando el derecho al voto y si esas elecciones son periódicas, sino también en qué medida la totalidad de la población está teniendo acceso a satisfacer su derecho a la educación, su derecho a la vivienda, su derecho al trabajo, su derecho a seguridad social, su derecho a la recreación, a la cultura, y ampliando a otros derechos también, pues su derecho a un ambiente sano, entre otros. Y para hablar de derechos en desarrollo, pues su derecho a la paz y su derecho al desarrollo. Todos esos son elementos que nos permiten hablar de la verdadera calidad de un sistema democrático en particular. Luego podemos poner como ejemplo el tema de los derechos relacionados con el derecho a al sufragio, allí el derecho a la asociación, el derecho a la reunión, así como el derecho a la libertad de asociación y el derecho al acceso a la información, nos dan un ejemplo de cómo es esa interdependencia entre los derechos, pero igualmente el derecho a la educación puede ser de manera indirecta relacionado con el derecho a ser elegido. Solo si tengo un nivel adecuado de educación puedo tener acceso adecuado también a la información, manejar favorablemente o a profundidad la información que recibo vinculada al tema electoral, y es lo que me va a permitir hacer una elección verdaderamente libre. Entonces ahí vemos cómo es esa interrelación entre los distintos derechos. Por último, y para cerrar, tendríamos que hablar de el derecho a la participación, específicamente considerado como un elemento de ejercicio de ciudadanía y de también de medición de la calidad de la democracia, porque precisamente a través del ejercicio del derecho a la participación podemos hacer vigilancia y seguimiento a la situación de los distintos derechos humanos en un determinado país. Bueno, esto es tan solo un abrebocas. Luego espero tengamos oportunidad de seguir profundizando. Muchas gracias.